el T-Rex, el Brachiosaurus o muchos otros dinosaurios en los que se pueden ver en esta exposición dinosauria que llegaba hace tan solo unos días a Soria capital. En una explanada en el polígono de las Casas, en una parcela de más de 1.200 metros cuadrados, se puede disfrutar de esta estupenda exposición de dinosaurios animatrónicos que imitan los movimientos y los sonidos de estas criaturas que habitaron la Tierra hace miles y millones de años. Bueno, pues hoy en 8 Magazine Soria vamos a hablar de este y de muchas cosas más, porque les invitamos a hacer una ruta y a dar un paseo entre dinosaurios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, pues estos son solo algunos de los muchísimos dinosaurios, la variedad de estos animales que se puede ver en esta exposición en Dinosauria Experience, que este pasado fin de semana hacía las delicias de pequeños y mayores y que se va a prolongar también a este próximo fin de semana para quienes no hayáis podido asistir, bueno, pues que también podáis acercaros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? 11 minutitos pasan de las 4 de la tarde y fijaos cómo arrancamos semana y cómo comenzamos nuestro programa de hoy de esta forma tan animal y tan bestia. Entre otras cosas, hoy les vamos a llevar hasta casa un recorrido por esa exposición para que puedan conocerlo un poquito más, pero también esta tarde vamos a hablar sobre la Semana del Voluntariado que se celebra durante todos estos días, organizado por la Asociación Española contra el Cáncer. Es la semana de captación de voluntariado, es muy importante además esa labor y hoy vamos a poder conocerla un poquito más a fondo. Hablaremos de exposiciones, de planes culturales, por supuesto mucha programación cultural y ojo que también hablamos de termitas, que la subida de las temperaturas, bueno, pues hace que comience a llegar la época en la que pueden aparecer y hoy vamos a tener con nosotros aquí a los profesionales de Serviam. Todo esto es lo que hemos preparado en esta tarde de martes para ustedes. Bienvenidos. Hoy en 8 Magazine Soria visitamos la nueva exposición instalada en la Plaza del Olivo, una instalación que reúne imágenes cotidianas de las vivencias del comercio soriano para acercarlo a los ciudadanos y darle mayor visibilidad. Y muy atentos porque hoy hablamos sobre termitas. Con la subida de las temperaturas comienza la época de proliferación de termitas. Hoy, junto a los profesionales de Serviam, te contamos cuáles son los indicios que podrían ponerte en alerta y el mejor sistema para acabar con ellas, la técnica de cebo de Centritech. Y también recibiremos la visita de Marta Lafuente para charlar sobre la semana de captación de voluntariado que del 6 al 12 de marzo desarrolla la Asociación Española contra el Cáncer. Todo esto y mucho más para comenzar la semana. Y recuerda que tras su emisión puedes volver a ver este programa en el canal de YouTube de la 8 Soria siempre que quieras. Aquí comienza 8 Magazine Soria, tu magazine en directo. Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos de nuevo, comenzando semana, arrancando en esta tarde de martes, día 7 de marzo, en donde ya les hemos contado que tenemos como siempre un programa muy completo para llevarles hasta casa toda la actualidad, la diversión y la programación cultural, todo el entretenimiento de lo que ocurre en Soria y además en este 7 de marzo, víspera de la celebración de ese Día Internacional de la Mujer 8M, mañana aquí en 8 Magazine Soria directo. También tendremos programación especial con todas las actividades y actos programados, tanto aquí en Soria capital como en la provincia. Pero en esta tarde de martes vamos a comenzar la semana proponiéndoles un paseo por el Jurásico, sí, nada menos. Y es que ahora es posible hacerlo en Soria gracias a esa carpa, a esa exposición Dinosauria Experience, el tour europeo que ha llegado hace tan solo unos días y que en esa explanada, en esa exposición de más de 1.200 metros cuadrados podemos ver una gran variedad de las especies de estos animales, dinosaurios animatrónicos que imitan tanto el sonido como el movimiento de cada una de las especies y donde además podemos aprender un montón de cosas sobre estas criaturas tan fascinantes. Bueno, pues nuestra compañera Beatriz Chasco se acercó hasta allí para darse un paseo y nos propone esta ruta jurásica.
Desde hoy, la gente de Soria no necesita un coche fantástico para viajar al pasado. Ha llegado a la ciudad Dinosauria Experience. Vamos a conocerla. Bueno, ¿quién mejor para explicarnos esta exposición que Pierre, el responsable de esta organización? Hola, buenos días. Bueno, cuéntanos qué es esto. Es una exposición. Aquí tenéis una exposición de 1200 metros cuadrados. Tenemos unos 30 dinosaurios aproximadamente en exposición, todos animatrónicos, que significan que son robotizados, que imitan los supuestos movimientos y ruidos que hacían hace 66 millones de años. Es una exposición didáctica, de entretenimiento también. Sí, es entretenimiento, divertimiento, pero también, como dices, didáctico, porque cada especie que tenemos en representación aquí, cada uno lleva un cartel explicativo en 3 idiomas, con algunas explicaciones sencillas, nada de muy científico para que todo el mundo pueda entender, sobre todo los niños, informaciones principales, pesos, tamaño que podían alcanzar, dónde se han descubierto, o sea, dónde vivían en nuestra tierra, según los fósiles que se han encontrado, y bueno, método de reproducción, alimentación, o sea, cosas básicas. Información para que los más pequeños, que entiendo que es vuestro principal público, lo puedan entender. Sí, claro, para que justamente niños pequeños que sepan leer, pueden leer de ellos mismos y entender directamente. Si le ponemos palabras muy complicadas, muy científicas, no lo entienden todo, pero así lo pueden leer y entender ellos mismos. Pero también hay muchos adultos que pasan más tiempo a leer que los niños. Pierre, vosotros me has comentado que hacéis una gira. ¿De dónde venís? Nosotros somos de Francia, concretamente. Esta exposición existe desde 2014, que fue una exposición creada en Estados Unidos, y tuvimos la oportunidad de traerla para una gira europea. Estuvimos ya 3 años en Portugal, ahora estamos recorriendo toda España, y en los años futuros esperemos una gira en Francia, en Alemania, en Suiza, y no sé, a lo mejor de aquí a unos años regresar a Estados Unidos. Vemos que hay muchísimos dinosaurios, entiendo que a tamaño real. Sí, están todos a tamaño real dentro de lo razonable y transportable, porque algunos que medían hasta 40 metros de altura serían imposible de transportarlo, pero todos se aproximan a lo más de la realidad. ¿Cómo reaccionan los más pequeños cuando llegan? ¿Cuál es el que más les gusta? Pues aquí tenemos uno que es el mayor en representación en Europa, en gira, en exposición, que es el brachiosaurio, que está justo detrás mía, que mide 10 metros de altura, y que justo a la entrada pues los niños lo ven y quedan, bueno, como si fuera uno de verdad. Impresionadísimos. Sí, como en las películas, cuando ven al principio los brachiosaurios, ven y no se lo creen. Vale, Pierre, pues si te parece, vamos a ver el dinosaurio que más te gusta a ti, tu favorito. Podemos ir ahí caminando, vamos a ver uno que a mí me gusta mucho. ¿Cuál es? Vamos a ver el Tiranosaurio Rex, que es también más famoso. el más famoso, claro, el carnívoro supuestamente uno de los más peligrosos que existía en esa época por su tamaño. El Tiranosaurio Rex, que era uno de los carnívoros más grande por el tamaño, que podían alcanzar hasta 5 o 6 metros de altura y una longitud de unos 15 hasta 15 metros, que era el más temido supuestamente en esta época por su tamaño, por el tamaño de sus mandíbulas, que podía atacarse a cualquier herbívoro enorme, hasta brachiosaurios se comían. Y Al más alto, el brachiosaurus es el más alto. era el más alto, sí. Bueno, uno de los más altos. Hay varios herbívoros que en esa época era también, pero el más alto de todos conocido es el brachiosaurio. ¿Hasta cuándo estáis aquí en Soria? ¿Hasta cuándo se puede visitar esta exposición? Estamos este sábado, mañana domingo y el próximo fin de semana, que es día 11 y 12. 11 y 12 exactamente, sí. Estamos aquí 4 únicos días en Soria, que será nuestra penúltima actuación en Castilla y León. Después de aquí nos vamos un fin de semana, 2 únicos días en Miranda de Ebro, y ya tendremos acabado nuestra gira en Castilla y León.
¿Qué os parecen los dinosaurios? Súper chulos. ¿Los habíais visto alguna vez? ¿Cuál es el que más os ha gustado? A ver, contadme. El Indominus Rex. ¿Cuál es ese? Este. ¿Y por qué os gusta? Porque es muy grande. Muy grande y me gusta su fuerza. ¿Fuerza? ¿Dónde tiene fuerza? En los brazos y en la cabeza. ¿Vais a montaros en el dinosaurio que hay por ahí? Sí. Sí, también hay un dragón. ¿Un dragón? ¿Pero eso es de hace muchos años o no? Sí. No lo sé. Será de fantasía. ¿Pero estáis leyendo las explicaciones o solo habéis venido a ver? Solo hemos venido a ver. Muy bien, oye, pues que lo paséis muy bien. Vale, gracias. Pues un auténtico paseo por la historia, lo que nos ofrecen en esta exposición, que como nos decían, se pudo disfrutar este pasado fin de semana, pero se prolonga también durante el fin de semana del sábado 11 y el domingo 12, en horario de mañana y tarde, para que pequeños y mayores puedan disfrutar, bueno, pues no solamente de esos dinosaurios animatrónicos, sino también de todas las explicaciones y, bueno, pues de todo lo que se puede aprender de esos animales. Oye, continuamos hablando de exposiciones, porque se habrán fijado si se han dado un paseo estos días por el centro de la ciudad, que en la Plaza del Olivo, en la Plaza de las Mujeres, allá arriba, se puede disfrutar también y se puede ver a lo largo de estos días una exposición en donde nos muestran fotos de los comerciantes de nuestra ciudad. Es una iniciativa que trata precisamente de acercarnos el comercio soriano, el comercio pequeño, el comercio de cercanía, a través de esas fotografías que han querido, bueno, pues poner en valor y dar visibilidad a todos aquellos profesionales que están detrás del mostrador, dando vida a nuestra ciudad y haciendo tanto por Soria. Nosotros esta mañana hemos estado allí en su inauguración y si se dan una vuelta por el centro les invitamos a que se paren a verla y a conocer más sobre nuestro pequeño comercio. Una campaña que, como el propio lema dice, somos comercio, somos tu ciudad, somos tu pueblo, tu barrio, pero yo añadiría, somos tus vecinos, somos tus tíos, tus primos, tus sobrinos, tu amigo, somos Pilar, somos Roberto, somos Adolfo, somos Manolo, somos Nati, somos Carmen, somos personas. En realidad, cuando compras en el comercio local estás poniendo cara, de lo que se trata, de poner cara al comerciante, de poner cara al que te aconseja, al que te vende, el que te quiere ayudar en las tiendas. Cuando tú compras por internet le das a una tecla y no sabes dónde estás comprando, no sabes a quién le estás comprando. Nosotros sí, nosotros damos la cara. Y estas fotos, estos retratos que nos ha hecho María de Scarlett, pues son unas fotos que representan realmente lo que es el comercio local. El comercio que tiene la importancia económica que tiene, somos casi 5.000 sorianos en Soria, provincia, que nos dedicamos al comercio, somos casi el 10% del Producto Interior Bruto, pero sobre todo somos personas que estamos ahí, que lo atendemos y, como digo, que damos la cara. Con esta campaña pretendemos concienciar a los sorianos, dar importancia al comercio local y decir que estamos aquí, que se acuerden de nosotros, que en estos momentos difíciles para el comercio, que ha sido un mes de febrero y de marzo que está siendo bastante duro, pues que queremos seguir pidiendo el apoyo de los sorianos, no solo en capital, sino también en los pueblos, que también tenemos comercio en los pueblos muy importante, que sería de esos pueblos cuando se cierra la tienda, parece que se cierra un poco el pueblo. Entonces, bueno, pues concienciar a los sorianos de la importancia de comprar en el comercio local. Es muy importante el mantenimiento del comercio local, del comercio más cercano, de todas y cada una de las caras que vemos aquí en esta exposición y que nos atienden día a día de la mejor manera posible a todos y cada uno de los ciudadanos de Soria para ese mantenimiento, tanto del comercio como de muchos de los servicios que tenemos en Soria, ¿no? Desde el Ayuntamiento de Soria esto lo hemos entendido desde hace mucho tiempo y nosotros en coordinación y colaboración con el sector del comercio intentamos desde luego apoyar esta campaña y muchas otras para que nuestro comercio no solo se mantenga sino que crezca, ¿no? Que crezca
y se aumente esas 5.000 personas a las que hacía referencia antes Adolfo en la provincia de Soria, y que sea un sector con mucho más músculo, e intentar revertir esas cifras que últimamente, lo decía él, y al final es el gran caballo de batalla con el que tenemos ahora desde las administraciones y desde el sector de comercio, luchar ese comercio electrónico que, desde luego, hay que decirlo así, crea muy poco en lo que son ciudades como Soria, ¿no? Prácticamente nada, mientras que lo que sí vemos en esta exposición pues son todas y cada una de las familias que crean empleo, que crean estructura comercial dentro y que crean dinamización económica. Por lo tanto, yo muy agradecido de esta actividad por parte del sector comercio, de FEC-Soria, y que no se quede solo en esto. Esperemos que, como bien dice Adolfo, el tiempo acompañe un poco mejor en los próximos meses y bueno, veamos como el comercio también saca un poco mejor, permíteme la cabeza, que enero y febrero, que nunca son muy buenos, y ahora ya a partir de Semana Santa, que empieza a llegar un poco mejor el turismo, que también apoya en los últimos tiempos, bueno, pues podamos poco a poco ver cómo el comercio sigue creciendo. Bienvenidos de nuevo, estamos de vuelta en 8 Magazine Soria Directo, y se lo contaba justo antes de la pausa para la publicidad. Hablábamos de ese aumento de las temperaturas que estamos viviendo a lo largo de estos días, que bueno, pues quiere decir que tenemos la primavera ya ahí a la vuelta de la esquina, pero como todo también tiene sus consecuencias, y hablábamos, bueno, ¿no? Pues que ahí se empiezan a despertar los insectos y, entre otras cosas, también las termitas. Bueno, para hablar sobre todo esto, además, un tema sobre el que tenemos muchísimas preguntas, tenemos a los mejores profesionales desde Servian. Juan Antonio del Amo, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, pues bienvenido de nuevo. Hablamos de termitas. Las termitas, bueno, comienzan ahora a proliferar con esta subida de las temperaturas, me decías, al igual que todos los insectos, ¿no? Sí, los insectos con la subida de las temperaturas se activan, porque cuando están a temperaturas bajas, pues las termitas se mueven menos. Entonces ahora, a partir de primavera, no solo que se activen, sino que también la casta reproductora también va a salir por el mes de abril o así, o sea, van a ir creando nuevos termiteros a partir de primavera también. Fíjate, te preguntaba yo, bueno, las termitas pueden aparecer en cualquier sitio aquí en Soria, y me contabas que hay zonas, ¿no? O sea, que ya se sabe realmente cuáles son los puntos más propensos a que puedan aparecer plagas de termitas. Aquí en Soria, ¿cuáles son esas zonas? Sí, ya por los años de experiencia que llevamos, hay ciertos sitios donde hay bastantes termitas, como es la zona de San Esteban, del Burgo, toda la zona de Berlanga, con los pueblos de alrededor, de Arcos de Jalón, Medinaceli, y en Soria ciertos barrios también tienen. No significa que en otros puntos no puedan aparecer, porque las termitas van creciendo, pero sí que hay zonas con un riesgo, ¿no? Pues un poco más alto de que puedan llegar. ¿Cómo aparecen las termitas en una vivienda? ¿Cómo es un poco el proceso? ¿Y cuáles son aquellos indicios que hacen pensar, o que pueden hacer pensar a una persona que, oye, que se pueden tratar de termitas lo que tiene en casa? Sí que está claro, si nosotros tenemos una vivienda en un pueblo que es zona de termitas, tenemos unas probabilidades bastante altas de tener termitas. Entonces hay que estar un poco vigilantes cada año, cualquier cambio que veamos en la madera. Las termitas son animales subterráneos, no viven en la madera, viven debajo de tierra. Entonces van a comer la madera desde dentro y van a empezar a comer la madera que está más cercana al suelo. Lo más normal es los marcos de las puertas, los rodapiés, los suelos de la planta baja. Entonces, al comer la madera por dentro, van a dejar la película de barniz. Entonces, de un marco de una puerta vamos a ver que cambia de color, porque solo deja la película de barniz. Aparte que ellas generan también una humedad, necesitan esa humedad en el subsuelo y para ellas mismas, no deshidratarse. Entonces, cuando vemos un cambio de color en los rodapiés, en los marcos, es que están atacando las termitas. Luego en las vigas, cuando empiezan a comerse ya las vigas, porque las termitas te suben por los muros y empiezan a comerse las vigas. Si vemos en las vigas, las rajitas de las vigas, las fendas, si las vemos
tal y como están, ahí no hay termitas, porque la termita va a tapar todo con barro. Todo lo va a tapar con barro, porque solamente con el aire y la luz se deshidratan. Ah, mira. Oye, ¿qué son y cómo se comportan las termitas? Porque van siempre como también con una estructura muy marcada, ¿no? Sí, al ser un animal colectivo, un insecto colectivo, es igual que las abejas, se dividen por castas y cada una tiene su función. Tienen su reina, tienen sus soldados, sus reproductoras y las obreras. Entonces las obreras son las que van a ir a buscar la celulosa de la madera. Entonces su comportamiento es todo el rato buscando la celulosa, todo el rato buscando el alimento. Entonces de eso no paran. Y entonces buscan la celulosa de la madera y la llevan al termitero. Entonces están todo el rato yendo, viniendo, yendo, viniendo. ¿Cuánto puede tardar, no sé cuál es el número más o menos que ya se considera una plaga o una colonia de termitas, cuánto pueden tardar, no lo sé, en acabar con 1 kilo de madera o no sé en qué cantidades se puede medir, o cuándo nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta de que puede, oye, tratarse de termitas, porque a lo mejor tú ves pequeñas marcas y la gente dice, bueno, pues le habré dado un golpe o yo qué sé, ¿no? Puedes pensar 1000 cosas antes de darte cuenta de que tal vez se trata de termitas. Todo depende mucho de lo grande que sea el termitero que nos ataque. Si nos ataca, cuanto más viejo sea el termitero, más grande es. Entonces, si un termitero que lleve mucho tiempo puede llegar hasta 1 millón de individuos. 1 millón de individuos trabajando a la vez 24 horas te puede hacer mucho destrozar una vivienda. Fíjate. Entonces, nosotros consideramos que si no se hace nada, cuando atacan las termitas y no se hace nada, en cuestión de 5, 6, 7 años puede hacer un destrozo muy grave a la casa. Fíjate, o sea, ya estructural, algo Sí, que realmente... de cambiar vigas. Sí, que no es, se han comido un mueble, no, que estamos hablando además de cosas estructurales. Te decía, ¿se puede prevenir la aparición de termitas? Por ejemplo, si sabemos que estamos en una zona que es propensa o que existen colonias de termitas, ¿hay algo que se pueda hacer por prevenirlo, para estar protegidos? Sí, si la gente quiere tener una seguridad de que, oye, en mi casa mejor tiene el vecino, el otro el de enfrente, y a mi casa no han atacado todavía. Si quieres tener la seguridad de no tener termitas, con el sistema de cebos Sentry-T se colocarían, y si en algún momento dado algún termitero ataca la vivienda, van antes a ir a los cebos que atacar la vivienda. Y entonces no van a llegar a entrar. Claro. Bueno, la buena noticia de todo esto es que esto tiene solución, ¿no? Y que precisamente tú para eso estás aquí. Desde hace muchísimos años vosotros trabajáis, bueno, pues con esa técnica de cebos, ¿no? Para eliminar las plagas de termitas con Sentry-Tech, que además tiene unas características muy específicas, precisamente por la materia activa, ¿no? Me contabas, con la que trabajan, que hace que se garantice realmente la eliminación de la plaga o de la colonia de termitas. ¿Cómo actúa y cómo se coloca este tipo de técnica de cebos? Sí, Sentry-Tech utiliza la materia activa del hexafluoruro, que lleva ya 25 años utilizándose. Entonces ya se tiene esa experiencia de que actúa y se da una garantía 100% de eliminación de la colonia, porque se tiene ya hechas más de 1 millón de obras en el mundo. Y en España creo que ya hemos superado las 10.000. Entonces, y ninguna nos ha fallado. Hay unas garantías muy altas. Muy ¿no? altas, y todo por escrito, además. Qué bueno. Oye, ¿cómo es la colocación de este tipo de cebos? Porque habrá gente que cuando hablamos de plagas, de eliminación de plagas, pues imagine que se va a fumigar allí, que va a ser una cosa muy invasiva, y realmente, porque nosotros hemos podido estar cuando habéis colocado algunos de estos cebos en viviendas reales y en casos reales, es cero invasivo. O sea, son unos pequeños cebos que se colocan y que van trabajando y que las personas pueden convivir perfectamente, ¿no? Con ello en el entorno. Sí, los cebos se colocan en el suelo y solo matan a las termitas. Aparte, hasta tiene la patente lo tiene una empresa americana, Corteva, y tiene un premio en Estados Unidos al producto ecológico, porque no hay que desalojar la casa, ni huele, ni nada. ¿Y cuál es un poco el proceso desde que se instalan los cebos, que estamos viendo ahí además precisamente cómo los colocáis? ¿Qué es lo que empieza a ocurrir en el primer momento desde que ya esos cebos con esa materia activa están colocados en una casa que tiene termitas? Vale, hay que indicar también los cebos Sentry, a diferencia de la competencia, que desde el primer momento ya están actuando. Desde el primer momento ya metemos nosotros los cebos. La competencia tiene que meter testigos de madera. Y cuando contacta con el testigo de madera, ya ponen el cebo. Nosotros desde el primer momento ya ponemos el cebo. Desde el primer momento ya está protegida la casa. Por el comportamiento de las obreras, que tienen que estar todo el rato buscando la celulosa, nosotros, haciendo bien la obra, que es que hay que hacer bien todo el perímetro de la casa,
Ajá. No porque hayan comido la puerta de entrada solo hay que poner un lado, no, hay que hacer todo el perímetro de la casa porque no se sabe por dónde está atacando el termitero. Y ahora un momento que alguna obrera contacte con un cebo. Esa obrera se lo comunica a las demás dejando la pista de feromonas y van a acudir a comer el cebo. Está claro que no va a acudir a comer el cebo todo el termitero, es imposible. Entonces, pero esa pequeña parte de obreras que van a estar comiendo ese cebo lo van a llevar al termitero y del termitero van a comer todas. La materia activa lo que hace es que la obrera cada cierto tiempo tiene que hacer una muda del esqueleto. Para hacer esa muda necesita una enzima que se llama quitina. Entonces, la materia activa lo que hace es inhibe esa enzima. No pueden producir esa enzima, entonces se asfixian en la anterior muda y se mueren. No saben que se están muriendo porque además les encanta el producto y son ellas mismas las que se están envenenando. ¿En cuánto tiempo aproximadamente se puede acabar con una colonia de termitas en una vivienda o depende del número y del tamaño de la colonia? Claro, depende un poco del tamaño del termitero. Nosotros también lo podemos estimar según, porque nosotros hacemos las visitas cada 2 meses a los cebos, que haya la cantidad suficiente de cebo, entonces podemos ver por el número de termitas que hay en cada cebo si el termitero puede ser muy grande o no. Si el termitero es muy grande, podemos tardar pues a lo mejor hasta 1 año y medio. Si el termitero es normal, entre 6 y 8 meses, esa es la media. Y termiteros pequeños, a lo mejor en 3 meses los hemos eliminado. ¿Cómo se sabe o cómo se determina si toda la colonia ha sido erradicada y cómo hay que actuar después? ¿Los cebos continúan en la casa para que esté protegida? Entiendo que sí, ¿no? Pues siempre puede volver. Claro. ¿O cómo funciona? Sí, porque nosotros eliminamos el termitero que está atacando la casa, pero hay más termiteros en la población, entonces puede ser que otro termitero, pasado 1 año, 2 años, 3 años, se acerque a la vivienda y otra vez actuarán los cebos para eliminarlas. Nosotros cuando hacemos las visitas tenemos indicios de que el termitero va a menos. Uno de los indicios, por ejemplo, la única casta que puede llevar el alimento a la colonia son las obreras. Entonces, en el cebo, al principio, solo hay obreras. Si cada vez empieza a haber más soldados, el soldado no puede llevar alimentos. Eso es que está detectando la colonia que hay un peligro, porque cada vez tienen menos obreras, porque les está matando el cebo. Claro. Entonces, lo que hace la reina es poner huevos de soldado para defenderse. Hay un peligro, pongo huevos de soldado. Pero el soldado no puede llevar alimentos, con lo cual, si en un cebo vemos solo soldados, la colonia le queda muy poco, porque no les va a llegar alimento. Y en las sucesivas visitas vamos a ver que cada vez hay menos, hasta que ya no hay termitas. Y cuando ya no hay termitas, siendo primavera o verano, hemos eliminado el termitero. Fíjate. Oye, ¿qué influye en que en una zona haya termitas y en otra no? ¿O no tiene nada que ver? Digo, a lo mejor las condiciones climatológicas, la humedad, la zona, la altitud. ¿Influye todo esto o no tiene nada que ver? Tiene que haber unas condiciones óptimas para ellas. Ellas necesitan humedad. Entonces tiene que haber humedad en el subsuelo. Entonces influye los acuíferos subterráneos, los pozos, la orografía del terreno, si hay desnivel, si hay un río, el tipo de construcción que haya, si hay con cimientos, sin cimientos, todo eso hace que la termita esté más a gusto y que ataque esa vivienda. Oye, ¿cuáles son las principales dudas que suele tener la gente? Porque yo me imagino que además, aparte lógicamente de hacer los servicios, las instalaciones, recibís muchísimas llamadas, ¿no? Muchas consultas, muchas dudas, gente que no sabe exactamente de qué se trata. Respecto a este sistema, el de Sentrytech, ¿cuáles son un poco las principales dudas que os plantean o las dudas que le asaltan a la gente cuando se tiene que enfrentar a una situación así o en este caso pues a una plaga de termitas en su casa? Lo primero es que cuando nos han atacado las termitas en una vivienda hay que darle importancia, porque lo que va a hacer la termita es comerse toda la madera de la casa, no va a parar hasta comerse toda la madera de la casa. A veces la gente cree que es algo, un problema relativamente pequeño y hasta que no llegáis allí no se dan cuenta de la importancia real. ¿Esto pasa? Sí, primero porque muchas veces se confunde termitas con carcoma. La carcoma tiene que pasar, pero muchísimos años para que a lo mejor te haga mucho daño a la vivienda, pero la termita no, es decir, no necesita tanto tiempo. Primero esa confusión y segundo pensamos que lo que está comido por las termitas, si lo quitamos, hemos eliminado el termitero o hemos eliminado el problema. Entonces si nos han comido un marco, quitamos el marco y como no las vemos ya en ese marco y a lo mejor nos están comiendo alguna madera que está cubierta por un falso techo, por yeso, por escayola, pues decimos, las hemos eliminado. Entonces, cuando nos queremos dar cuenta de un marco, nos han comido unas vigas, o sea, ha ido a mayores.
Sí, sí. Entonces hay que darle la importancia que tiene a las termitas. Y si hay un ataque de termitas, no queda otra que hacer un tratamiento de termitas. No se va a poder eliminar de ninguna otra manera que eliminando el termitero. Comentabas antes acerca del sistema de cebos, que es algo que ya se empieza a conocer, que la gente pregunta por ello, pero que sí hay mucha diferencia de unas casas a otras precisamente por esa materia activa. ¿Qué tiene la materia activa de Sentrytech que hace que sea tan efectivo y que podáis ofrecer esa garantía que no hacen bueno, pues el de otras casas? Bueno, la experiencia de 25 años. Ahora se llama la empresa Corteva, antes se llama Dow, que es una de las químicas más grandes del mundo, es americana. Antiguamente lo que se inyectaba era químico en el suelo, o sea, se inyectaba líquido a presión en el suelo. Entonces se quiso dar la vuelta a ese tipo de sistema base ecológico y se empezó a utilizar el sistema de cebos, porque el sistema de cebos ya existía para otros insectos, pero para termitas no se sabía nada, y luego que funcionase. Entonces ellos investigaron, pusieron el dinero, todo eso para sacar esa materia activa que funcionó, y la han ido mejorando en todos estos 25 años. ¿Hay algún tipo de madera por el que tengan predilección las termitas o da igual? Porque van a por la celulosa, ¿no? Sí. A ver, estamos hablando de madera. O estamos hablando de celulosa, no de madera. O sea, las termitas comen libros, comen cartón, que les gusta más que la madera porque tiene más celulosa. Claro, es que nos pensamos que solo comen madera y no es así esto. No, es así. A diferencia de la carcoma, o sea, van a comer el cartón, los libros, el aglomerado, el DM... Fíjate. La tarima que se pone ahora, que se puede fregar, y esa lleva cartón, se la van a comer también entera. Pues eso hay la falsa creencia de que ese suelo, como es falsa madera, que a eso no le afectan las termitas. Pues sí, porque lleva cartón. Pues mito... Claro. Y el DM también, la gente dice, no, el DM no van, también se lo comen. Bueno, y además incluso me decías que no esto es una cosa exclusiva de casas, de chalets, de casas unifamiliares, sino que incluso en bloques alguna vez también habéis tenido que intervenir, ¿no? Sí, dependiendo, por ejemplo, construcciones en casco viejos y todo eso, que a lo mejor hay acuíferos subterráneos y a lo mejor tuberías en malas condiciones, también como está el edificio de los canalones, de aislado, que tengan humedades en las paredes, pues al final pueden acudir ahí las termitas. Y las termitas en un bloque se pueden detectar en un tercer piso. Fíjate. Porque a lo mejor el primero y el segundo no tenían las condiciones que a ellas les gustaban, y el tercero a lo mejor tenía más humedad y empiezan por el tercero. Pues yo creo que eso es muy importante porque hay también como mitos de no, en los bloques no hay termitas, o si tengo un suelo de tal no van a venir, y realmente no tiene nada que ver, no es madera, bueno, es esa celulosa que pueden aparecer ahí. Y por último te quería preguntar un poco, pues, ¿qué puede hacer la gente cuando quiere información, cuando se asusta, cuando no sabe qué hacer, cuando os llama? ¿Cómo hacéis un poco también los presupuestos a la hora de atender estas necesidades? Pues también imagino que dependiendo, ¿no?, del tamaño de la colonia y a lo mejor también de la vivienda, ¿no?, en la que están afectando, en la que están trabajando las termitas. Sí, los presupuestos varían del tamaño de la vivienda, porque nunca vamos a saber en un principio cómo es de grande. Podemos ver el daño que está hecho en la vivienda, pero lo grande que es el termitero, hasta que no empezamos con los cebos, no lo sabemos. Entonces, lo que se valora es lo grande que es la vivienda. Lo que sí que quiero decir a la gente, que cualquier cosa que detecten en la madera que antes no estaba, que se pongan en contacto con nosotros, porque igual no es nada, o igual es algo. Igual son termitas o igual no es nada. Muchas veces igual nos llaman, vamos allí y es un hormiguero. Bueno, pero ya habéis descartado, claro, por lo menos, exactamente, ¿no? Porque si a lo mejor lo que hablamos antes no se le da importancia, pues al año siguiente va a ser peor. Y no se llega a tiempo, Claro. ¿no? Y a lo mejor el año puede ser mayor. ¿Cuántas llamadas, no sé si llamadas, pero cuántas intervenciones respecto a termitas podéis hacer a lo largo del año aquí en la provincia de Soria? O sea, ¿estamos hablando de un problema real que afecta a mucha gente o es algo más puntual, o cada vez, de hecho, se están detectando más plagas de termitas en la provincia de Soria? Sí, cada vez la gente se preocupa más de su vivienda, cada vez más. Cada vez se hacen más reformas, porque muchas veces se detecta el problema de termitas cuando se hace una reforma. Claro. Es primero el albañil o el carpintero que descubre una viga que está tapada y... Fíjate. Entonces, a la gente, al preocuparse más, al hacer reformas, pues recibimos cada vez más llamadas. Bueno, supongo que eso también va muy relacionado, ¿no?, con el cuidado que tengan las viviendas, pues precisamente el reformar, el mirar, el estar pendientes puede ser lo que haga que ahora nos demos más cuenta, ¿no?, o que se trate de intervenir antes. ¿Hay algún punto en el que ya no sea posible
eliminar, o sea, que haya llegado ya a un punto en el que no se puede hacer nada, o siempre se puede acabar con la plaga de termitas? Sí, siempre se puede acabar con la plaga de termitas. Una cosa es el daño que te haya hecho la vivienda, pero las termitas siguen estando ahí. Aunque quisieras hacer otra vivienda nueva, porque nosotros hemos llegado a viviendas que ya estaban apuntaladas, entonces no hay que llegar a esos extremos. Fíjate. Pero si están apuntaladas, tienes que poner toda la viguería nueva. Aunque pongas la viguería nueva, tienes que hacer el tratamiento. Antes tienes que matar a las termitas, claro. Claro, porque si no van a volver otra vez a lo que pongas nuevo. Madre mía. Oye, pues como siempre, es que es un placer hablar contigo sobre esto. Se nota que no solamente es que tenéis muchísima experiencia sobre ello, sino que además te apasiona mucho contarlo y hablar sobre este problema, que de verdad que es un problemón. Yo creo que hay muchas veces que hasta que no lo tienes encima o hasta que no ha pasado ya en un momento de deterioro más grande, no le das esa importancia que puede llegar a tener. Y me gustaría que me contaras el peor caso que tú te hayas encontrado. Me hablabas de un edificio apuntalado. Pues mira, esto fue no apuntalado, pero fue hace poco en una casa que además era una señora mayor que a la segunda planta no subía. Entonces, lo que tenía en la habitación había puesto encima de la madera el suelo este laminado. Sí. Vale. Entonces, no subía, y una vez subió, bueno, y metió el pie casi hasta la cintura, se quedó colgando. Claro. Vale, descubrieron la madera que estaba debajo del laminado, que todavía no se la habían comido, y se habían comido todas las vigas, enteras. Madre mía. Desde la parte de abajo no se veía porque lo tenía tapado con escayola. Claro, esos son casos extremos que podría haber habido un accidente, o si el mueble que tenía en la parte de arriba lo tenía sin peso. Si llega a tener peso, se cae el mueble. Fíjate. Porque no había viga. Pues no queremos asustar a nadie, pero hay que tener mucha precaución y hay que estar sobre todo muy pendientes, ¿no? Y al primer indicio, pues llamar a los profesionales de Serviam, que va a ser la mejor manera de asegurarse y de que la vivienda esté protegida y acabar con ese termitero y sobre todo luego de que la vivienda continúe protegida, ¿no? Sí que quiero dejar claro, para que se pongan en contacto con nosotros, que nosotros al hacer la inspección y decirle el problema que tienen, si es termita, si es carcoma o si es otro insecto, que eso nosotros no cobramos. Mira. En hacer la inspección no cobramos. Y se pueden poner en contacto con nosotros a través de la página web. En la página web hay un botón directo que nos pueden enviar un WhatsApp o al 637-548459. Oye, pues yo creo que eso es muy importante porque a lo mejor hay alguien pensando, oye, yo no voy a llamar porque igual vienen, luego es nada, pero vienen aquí, me cobran. No, o sea, por ir, por ver y por decirte esto es lo que pasa o lo que no pasa, que además yo creo que es muy interesante porque vosotros necesitáis ir in situ, claro, lógicamente Sí, para siempre. verlo, bueno, pues completamente gratuito. Oye, pues un placer, como siempre, Juan Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, hablaremos mucho más de todo esto porque ya sabéis, comienzan ahora a subir las temperaturas, pero es sobre todo pues de cara al verano cuando más casos sobre todo esto puede haber. Pasan 5 minutos de las 5 en punto de la tarde, hacemos una breve pausa para la publicidad y enseguida estamos de vuelta, que vamos también a hablar sobre la semana de captación del voluntariado que la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Soria, bueno, pues está desarrollando a lo largo de estos días y de esta semana. Enseguida se lo contamos a la vuelta de publicidad, no se vayan. Y vamos con la recta final de nuestro programa de hoy. En esta tarde de martes, ya saben que también a partir de las 5:30 tienen una cita con el programa Qué Vida, que hoy nos va a llevar hasta Tardelcuende. Pero antes, se lo decíamos, desde ayer, esta semana, se celebra la semana de captación del voluntariado en la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Soria. Nos acompaña Marta Lafuente, trabajadora social, técnico también aquí en la asociación. Tardes. Bienvenida, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias. Bueno, pues celebráis esa semana de captación del voluntariado porque, bueno, pues también es una de las partes fundamentales dentro de la asociación y queréis un poco romper, ¿no?, ese estigma que parece que a veces existe de que la gente diga, bueno, es que yo no puedo ser voluntario porque no soy paciente, porque no tengo formación, porque no sé si puedo serlo. Todo lo contrario, ¿no? Y precisamente esta semana y esta captación se hace para acercarse con esas jornadas de puertas abiertas al público en general, ¿no, Marta? Eso es, nuestro voluntariado va dirigido a todas las personas que quieran colaborar y bueno, el único requisito así es ser mayor de edad, tener 18 años y no se exige ninguna formación específica, excepto para un tipo de voluntariado.
y la formación la da la misma asociación, ¿vale? Dependiendo del perfil de voluntariado que quieras hacer. Te preguntaba yo, ¿esto va enfocado a algún perfil específico o todo el mundo puede participar? Más jóvenes, más mayores, con más formación, con menos formación, cualquiera que le apetezca, que tenga interés, que le apetezca conocer un poquito más sobre la asociación y echar una mano, puede hacerlo, ¿no? Eso es, todo el mundo, damos cabida a todo el mundo. Gente joven, desde luego que sí, que aquí en Soria parece que hay más gente mayor, entonces, pero bueno, también tenemos gente joven, ¿eh? ¿Cuál es un poco la función que hacen los voluntarios dentro de la asociación aquí en Soria? Pues mira, tenemos varios tipos de voluntariado. Entonces, ahora mismo lo que necesitaríamos, y hemos centrado un poco esta jornada de puertas abiertas en eso, es en voluntarios hospitalarios, que bueno, se cubre durante toda la semana en el Hospital Oncológico, ¿vale?, de Soria, mientras los pacientes reciben tratamiento. Entonces, ahí es un acompañamiento muy importante, porque pues, muchos pasan toda la mañana prácticamente ahí en el hospital recibiendo el tratamiento, ¿eh? Entonces, hospitalario necesitamos. Otro tipo de voluntario que necesitamos es el voluntariado, que te decía que sí que se necesita una formación específica, que es voluntariado por la ciencia. Es un programa que tiene la asociación que va, se trabaja con niños y bueno, con la población infanto-juvenil y jóvenes, y es el objetivo principal es inculcarles pues que tengan un interés por la ciencia y por la investigación. ¿Vale? ¿En qué consiste un poquito esta jornada de puertas abiertas y cuándo se va a realizar o qué días va a ser para quien se quiera acercar hasta ahí? Pues mira, vamos a estar toda la semana, ¿vale?, hasta el viernes. Luego, si alguien se ha enterado tarde, puede venir perfectamente, que le vamos a atender igual. Aunque no sea esta semana, también se puede seguir captando voluntariado. Eso es. No cerramos las puertas a nadie, ¿eh?, durante todo el año. Entonces, estamos en horario, se atenderá en horario de 11 a 1 por la mañana, en la sede, ¿vale?, y por las tardes de 5 a 7. Entonces, estos días hay voluntarios veteranos, ¿vale?, que están ayudándonos un poco en esta labor y enseñan un poco lo que es la sede y les explican también la experiencia que tienen ellos en la asociación. Bueno, me contabas que ahora más o menos son unos 60 los voluntarios que trabajan día a día en la asociación, que colaboradores también hay muchos más, pero bueno, aún así que hay varios puntos, ¿no?, o voluntariados en los que os sigue haciendo falta mucha gente. Al final parece que el trabajo de la asociación es siempre, bueno, intentar llegar donde no llega el sistema, te decía yo, ¿no?, desafortunadamente, y por suerte a la vez, ¿no?, que existen estas asociaciones que están ahí para prestar ese apoyo muchas veces a los pacientes. Pues sí, intentamos eso. Bueno, pues por ejemplo, lo que te he contado del hospital de día, ¿no?, ahora mismo ese tipo, claro, la administración no te puede dar ese tipo de servicio. Bueno, para empezar no se puede hacer voluntariado en la administración. Entonces es un apoyo súper importante que se les da a los pacientes. O sea, y luego de ahí pues hay muchos pacientes, bueno, pues que expresan necesidades, que el voluntario luego las pasa a los técnicos, ¿sabes?, y en el momento pues se pueden atender. Entonces muchas veces es en ese momento cuando tú tienes la necesidad. Claro, fíjate, ¿no?, hablábamos ahora cómo es la experiencia, ¿no?, de esos voluntarios, porque algunos incluso llevan mucho tiempo, ¿no? O sea, es gente que se acerca y que luego, oye, pues durante mucho tiempo está ahí, porque no es algo solamente con lo que aprendas un montón, porque con los voluntariados se aprende muchísimo, sino que tiene esa parte gratificante, yo creo, ¿no?, de bueno, ese pues servicio. Eso es, tiene la parte gratificante, y yo creo que si te implicas de verdad, el voluntariado al final te engancha, ¿no? El poder ayudar a una persona, pues yo creo que te engancha al final. Entonces sí, tenemos voluntarios de hace mucho tiempo que están muy implicados y que colaboran muy bien. Bueno, pues hablábamos, ¿no?, de esos perfiles que parece que siempre pensamos, no, es que esto a lo mejor no es para mí, o es que yo no sé qué podría hacer. Bueno, pues si simplemente tienes la inquietud o las ganas o la curiosidad, que se acerquen esta semana, porque en eso consiste, ¿no?, entiendo, esas jornadas de puertas abiertas, en acercarse y decir, oye, pues ¿en qué podría yo echar una mano, que ya os encargáis vosotros a lo mejor, ¿no?, pues de ver en dónde podría encajar? Eso es, que se acerquen por allí, se les explica, aunque no estén muy convencidos. Igual sí que o están muy convencidos y luego dicen, uy, esto no es para mí, ¿no? Porque bueno, también es un tema delicado, ¿sabes?, el tema de la enfermedad, y hay gente que puede hacerlo y luego no puede hacerlo, pero no pasa nada. Tenemos muchas tareas de voluntariado
en las que se Totalmente, puede claro. colaborar. Por ejemplo, en la marcha contra el cáncer, que aquí en Soria la conoce todo el mundo, ahí necesitamos un volumen de... O sea, sería inviable hacerlo sin la colaboración de los voluntarios. Claro, o sea que al final es que forman una parte muy directa, ¿no?, del tejido de la Sí, asociación, claro, los es que es voluntarios. un equipo, al final es un equipo, ¿no?, el del voluntariado. Entonces ahí se implica todo el mundo, ¿sabes? O sea, ni tipo de voluntariado, se implican hospitalarios, voluntarios que hacen las rutas saludables, voluntarios por todos, ¿no? Todos a una, vamos ahí. Bueno, y además fíjate que es que el calendario un poco que lleváis en la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Soria no para nunca. O sea, estáis todo el año, desde las marchas, las campañas que hacéis, todo el dinero y las actividades que hacéis para recaudar para investigación, ahora con la captación de voluntarios, sois una asociación muy activa también, ¿no? Sí, date cuenta, por ejemplo, la prevención es muy importante en las enfermedades. Entonces, todas las campañas que también se las hacen los voluntarios, o sea, están ahí los voluntarios en las mesas informando y entonces, pues la prevención es otra de las partes muy importantes en la asociación. ¿Cuántas horas, más o menos a la semana o al mes, invierte un voluntario en la asociación? Porque esa seguro que es otra de las cosas que la gente dice, bueno, pero ¿y si no dispongo de 40 horas al mes y dispongo de 10, las puedo ofrecer? Es la disponibilidad que cada persona tenga, o sea, nos adaptamos a lo que cada persona pueda. No se pide un mínimo de horas, ni un máximo, ni nada. O sea, No hay un horario de ficha, no hay un o horario, sea no que ficha tampoco nada. nadie se... Sí, ¿os habéis dado cuenta con el paso de los años que el perfil del voluntario ha cambiado o cómo ha evolucionado un poco a lo mejor aquí en Soria? Porque así que, por ejemplo, una de las cosas de las que nos decían es que hay mucha gente pues, un poquito más mayor, a lo mejor que ha dejado de trabajar y que se está acercando mucho al voluntariado, que antes parecía que era una actividad en la que bueno, pues eran más los estudiantes los que iban. ¿Cómo lo veis vosotros desde dentro? Hombre, aquí en Soria, claro, la población que tenemos es más mayor, pero sí, la gente jubilada, de hecho, son los que más se implican. La gente joven también, pero claro, no sé, la vida social es un poco más complicada o ya se mezcla con la laboral, entonces no pueden implicarse 100%, pero el jubilado que se implica de verdad. Bueno, pues sobre todo para el Además. público más joven que nos ve, yo creo que incluso a nivel de currículum el hecho de hacer voluntariado es muy interesante y es cierto que también se hace currículum. Y esto, no recuerdo con quién lo hablaba yo hace poco, pero hay países en donde es obligatorio hacer voluntariado, 6 meses, 1 año de voluntariado, como créditos lectivos dentro de la formación secundaria o incluso universitaria, que es algo que de verdad yo creo que no estaría nada mal que aquí se empezara a aplicar. Esto en muchos países de Europa se hace. Sí, de hecho aquí en España sí que por los certificados de la formación nuestra y de horas de voluntariado también dan algún crédito en determinadas carreras, claro, que tengan que ver un poco con, bueno, pues, con el tema sanitario, por ejemplo. Yo creo que es una forma además de romper esa barrera, ¿no? De que oye, pues todos tengan una experiencia, que todo el mundo se pueda acercar al voluntariado de una u de otra forma y que luego pues tal vez eso haría que pudiera haber un seguimiento mayor. Pero bueno, desde aquí hacemos esa invitación durante toda la semana a que se acerquen, a que os conozcan, a que pregunten, a que vean de qué manera podrían echar una mano, porque de verdad que en cualquier asociación y organización el voluntariado es muy importante, pero yo creo que la labor además que hace la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Soria es muy importante y muy necesaria. Así que, Marta, muchísimas gracias. No, gracias a vosotros. Y nada, oye, desde aquí, pues que pasen a conocernos, que no se van a arrepentir de hacer voluntariado en la asociación. Durante toda la semana se pueden acercar, oye, pero que si se les pasa esta semana y quieren ir la que viene, tampoco va a pasar absolutamente nada, ya lo saben, las puertas están abiertas y puede ser una experiencia que les cambie la vida. Bueno, 5:23 de la tarde, a puntito de despedirnos de esta tarde de martes, pero ya saben que la semana no ha hecho nada más que comenzar, que además mañana, Día Internacional de la Mujer, 8M, tendremos programación especial, contenidos especiales y un montón de cosas sobre las actividades y los actos que se van a realizar y que se van a llevar a cabo aquí en Soria, pero ya saben que la programación continúa en la 8 Soria y que ahora se quedan con ese programa en el que viajamos por la provincia, el programa Qué Vida. Hoy nos lleva hasta Tardelcuende, así que ya lo saben, quédense porque la programación continúa y Beatriz Chasco nos lleva hasta Tardelcuende. Nosotros volvemos mañana a partir de las 4:10 en punto, aquí en directo en la 8 Soria, con esa programación especial, con toda la actualidad y todo lo que ocurra mañana en nuestra ciudad, en ese Día Internacional de la Mujer, el 8M. Les espero. Adiós.
chance. Live your life for just one night.